Bueno, lamentablemente me tocó estos temas tan escabrosos, muy complicados, ¿no? La empatía congénita siempre es un tema muy escabroso. Así que vamos a tratar pues de que sea lo más práctico posible, porque tengo una secuencia de clases a partir de hoy, mañana, cardiopatía congénitas asianóticas y pasado mañana fiebre reumática. Bueno, de los más de los temas más entendibles, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar con el tema en sí, ¿sí? Créanme, chicos, señoritas, van a conversar, jugar, hablar afuera todo lo que quieran, ¿sí? Acá estoy en clases y respetan al otro y la charla y a sus compañeros que quieren escuchar, ¿de acuerdo? Chicos, hablar de cardiopatías congénitas cianóticas o asianóticas es meramente académico, créanme. Porque no es que una cardiopatía congénita asianótica en el futuro no se va a volver cianótica. Eso es mentira. Una comunicación interauricular simple, llana y silvestre, que sabemos que se presentan en los niños cuando nacen, pero a los 40, 50 años hacen un Eisenmenger, y como producto de la inversión de flujos por el Eisenmenger, hipertensión pulmonar más síndrome de Eisenmenger, hacen cianosis. Entonces, ¿qué pasó? Ya dejó de ser cianótica. Entonces, no es que existan cardiopatías congénitas asianóticas separadas de las cianóticas en el tiempo. Es meramente académico, ¿sí? Académico nada más. Bueno, lo han dividido así y se clasificaron así, los libros lo clasifican así y así lo vamos a describir. Entonces, para nuestra práctica lo vamos a separar en cardiopatías congénitas asianóticas. Y mañana vamos a dar cardiopatías congénitas asianóticas, al revés, ¿no? Ahora hablamos asianóticas. Bueno, la guía del año pasado ha hecho una clasificación clara de las cardiopatías congénitas, como dice aquí, enfermedad cardíaca congénitas que se presentan obviamente en la vida, ¿no? Y claramente ha definido a las cardiopatías congénitas en general, ha hecho dos clasificaciones muy importantes y grandes, según su clasificación anatómica y según su clasificación funcional, ¿sí? Obviamente, ¿en base a qué hacen esta clasificación? Obviamente, en base a la complejidad. Imagínense las aberraciones que se presentan en el corazón producto de una cardiopatía congénita. Y hay aberraciones tan grandes que hay niños que increíblemente ni siquiera terminan de respirar al nacer y no pueden sobrevivir o soportar la vida porque su corazón está tan deformado que es incompatible con la vida. Entonces, aberraciones tan grandes o cardiopatías congénitas tan complejas tuvieron que ser claramente separadas de cardiopatías congénitas simples. Entonces, a alguien se le ocurrió, en la guía del año pasado, salió claramente esta clasificación según la complejidad. Ahí dice, ¿no es cierto? Una clasificación anatómica. Y según la clasificación anatómica, se los ha separado en cardiopatías congénitas con anatomía simple, cardiopatías congénitas con complejidad moderada y cardiopatías congénitas con complejidad severa. En el transcurso de la charla van a ir viendo cuál puede ser simple, ¿no? Una cardiopatía congénita con complejidad anatómica simple es un defecto septal auricular, una comunicación interauricular, una comunicación entre las dos aurículas.
parte del tabique no se cerró y la sangre pasa de la aurícula izquierda a la derecha. Eso sería una cardiopatía congénita simple. No hay más que eso. El otro extremo está la cardiopatía congénita compleja, ¿no? Anatómicamente compleja. Por ejemplo, la transposición de grandes vasos, ¿no? Imagínense, papá, dale. La transposición de grandes vasos, ya más compleja, o la tetralogía de Fallot, ¿no? Ya en donde los troncos están invertidos, los defectos están asociados. Entonces, primer concepto, anatómicamente hay cardiopatías complejas simples, hay cardiopatías anatómicas complejas. Y en ese camino están las intermedias, ¿no? Una cardiopatía congénita intermedia o con complejidad moderada, de moderada complejidad. La coartación de aorta, una complejidad moderada. Ahora bien, ese es un primer concepto. Otro concepto es las cardiopatías congénitas pueden coexistir en un solo corazón distintas alteraciones morfológicas. Es decir, el ejemplo es la tetralogía de Fallot, ¿no? ¿Por qué se llama tetralogía de Fallot? Vamos, niños. Sí. ¿No? Porque existen 4 anormalidades morfológicas, tetra, ¿no? Y existe la pentalogía también de Fallot. Entonces, no lo tomen tampoco aisladamente las cardiopatías congénitas, sino pueden existir, y créanme que cuando encuentren una cardiopatía congénita en un bebé o en un grande, busquen otras cardiopatías congénitas porque suelen estar asociadas, ¿sí? Suelen estar asociadas. Por ejemplo, una estenosis bicúspide de la válvula bicúspide o una coartación de aorta que estamos viendo acá se asocia con un ductus arterioso persistente, ¿sí? Se asocian, las cardiopatías congénitas se asocian, ¿sí? Entonces, concepto número 2. Es por eso que en esta parte de nuestra charla meramente académica, dijimos, la vamos a exponer, nos vamos a abocar hoy día puntualmente a las cardiopatías congénitas cianóticas. No por eso, dentro de las cardiopatías congénitas cianóticas puede existir un defecto de una cardiopatía congénita acianótica, por ejemplo, ¿no? Un defecto septal. Vamos, chicos, vamos, ven. Buenas noches. Muy bien. Entonces, seguidamente pasamos a otro concepto fundamental de esta clasificación de la guía del año pasado, que no solamente la ha clasificado digamos, anatómicamente según su complejidad, sino también funcionalmente según su complejidad. Entonces yo enfrento a una cardiopatía congénita y también, además de saber que ya es compleja anatómicamente, puedo definir que es compleja funcionalmente. ¿Qué significa funcionalmente? Según su estadiaje fisiológico. Así lo ha definido la guía del año pasado. Según su estadiaje fisiológico. Y según su estadiaje fisiológico voy a ir de un espectro en donde el paciente prácticamente no tiene síntomas o síntomas muy leves, muy suaves o síntomas muy severos, muy complejos, muy graves. Es por eso, por ejemplo, acá como pueden ver, por ejemplo, en el estadio A, B, C y D, así se lo ha clasificado a las cardiopatías congénitas según su estadiaje funcional. Y según su estadiaje funcional, una estadio A podría ser, por ejemplo, aquel paciente que tiene una disnea clase funcional 1, o sea, casi nada. No hay compromisos hemodinámicos importantes, quiere decir que las cavidades conservan su... Chicos, ¿se puede cerrar la puerta, no? No. Bueno, muy bien, acuérdense, nos sentimos más. Por ejemplo, no hay compromisos hemodinámicos porque, claro, obviamente, un defecto congénito, ¿qué es lo que más genera en el corazón? Sobrecarga, ¿no es cierto? Cambios hemodinámicos, ¿no es cierto? Que la sangre pase de una cavidad de alta presión a una cavidad de baja presión, genera que la cavidad de baja presión se va a crecer, se va a dilatar, se va a elongar, se va a deformar.
Entonces, esos cambios hemodinámicos son propios obviamente de cardiopatías congénitas más graves, más complejas. Una cardiopatía compleja simple según su estadiaje funcional puede no generar cambios hemodinámicos y estamos hablando de un estadio A. Obviamente las arritmias se acompañan cuanto más complejidad hay. Obviamente la capacidad del ejercicio se acompaña cuanto más comprometido o más deformidad hay del corazón, mayor compromiso en el ejercicio del paciente. Y obviamente se afecta, pues, producto de esa alteración cardíaca, se afectan órganos como el corazón, como el riñón. En un estadio A, todo normal. Y un estadio D, de la cardiopatía congénita severa o grave, estará pues con síntomas que no se puede acostar porque le falta el aire, estará con agrandamientos importantes de las cavidades, de las arterias del corazón, habrá arritmias severas que no ceden con tratamiento, habrá hipoxemia severa, severa hipertensión pulmonar, habrá un Eisenmenger, habrá hipertensión pulmonar severa, grave, habrá cianosis, es decir, ya compromisos fisiológicos o funcionales avanzados. Creo que, vista esta introducción que me parece importante, creo que en definitiva resume y engloba el concepto que les quiero después alcanzar sobre cada una de las cardiopatías, ¿sí? Considero importante esa introducción para que nosotros podamos saber, primero, que no existe cardiopatía congénita acianótica y cianótica en la práctica diaria, no. Una acianótica se va a convertir en cianótica con el tiempo y dejó de ser acianótica, es meramente académico. Segundo, la guía ya los ha clasificado en clasificaciones anatómicas según su complejidad estructural, y lo ha clasificado en estadiajes funcionales según el compromiso funcional que genera esa cardiopatía congénita en la persona. ¿Sí? ¿Queda claro eso, chicos? Ese concepto, ¿eh? Yendo así entonces a esos conceptos fundamentales de las cardiopatías congénitas, vamos a ir ya puntualmente al tema que nos ordena el día de hoy. ¿Y qué son las cardiopatías congénitas cianóticas? Entonces, ¿qué entendemos por ahora? Sí, ¿qué entendemos por cardiopatías congénitas cianóticas? Obviamente, entendemos que son defectos del corazón que producen cianosis. Que la cianosis, obviamente la cianosis es la coloración o la pigmentación, la azulada del cuerpo, producto de la insaturación de la hemoglobina. La hemoglobina, que lleva sangre oxigenada, tiene la característica de dar esa coloración roja mutilante a la sangre, ¿no? Y que cuando cae la saturación de esa hemoglobina en una cantidad aproximadamente, como dice, que son entre 4 a 6 gramos por decilitro, 5 gramos por decilitro de insaturación de esa hemoglobina oxigenada, aparece cianosis. Ahí es donde recién aparece cianosis. Obviamente depende de muchos factores, depende de la coloración de la piel, ¿no? Un azul negro del África no va a ser tan marcada la cianosis, un blanco polaco de Polonia, bueno, salvando esas distancias, en términos generales, yo le saco sangre y detecto que la saturación de oxígeno de la hemoglobina está a 5 miligramos por decilitro, ya tengo documentada cianosis en el paciente. Entonces, las cardiopatías congénitas cianóticas se caracterizan por la presencia de cianosis en las personas. En este caso, en los niños, ¿no es cierto? Entonces, claramente tenemos que saber qué es por qué se producen las cardiopatías congénitas, ¿no? ¿Por qué se producen? Las cardiopatías congénitas, que definitivamente creemos las cardiopatías congénitas cianóticas, son de las más complejas, obviamente, ya vamos yendo de la clasificación anatómica que habíamos descrito, son de las más complejas. Es por eso que rara vez las cardiopatías congénitas cianóticas sobreviven si no ha mediado rápidamente una terapia de soporte.
las cardiopatías congénitas, por su complejidad, la sobrevida está muy arriesgada, ¿no? Entonces, si no se operaron muy tempranamente, probablemente su sobrevida está comprometida. Cuando vean una cardiopatía congénita con cianosis, obviamente denota mayor gravedad que si ven a un bebé con una cardiopatía congénita acianótica. En términos generales, denota mayor gravedad. Después verán la complejidad que tiene, y si es muy complejo será todavía más grave, ¿no? Según la complejidad anatómica, quiero decir. Entonces, hay causas por las cuales estas cardiopatías congénitas se presentaron en el nacimiento. No es que es tan azaroso, no es que ya acá voy a decir, a ver, tiramos la moneda y una de ustedes, chicas, va a tener un hijo que va a tener una cardiopatía congénita o cianótica, ¿no? En este caso, cianótica. No es tan así. Hay circunstancias que predisponen a que la persona o el niño que va a nacer va a tener una cardiopatía congénita. Y estas son más o menos un resumen de esas causas, ¿no? Existen causas genéticas, ¿no? Los cromosomas, sabemos que hay alteraciones cromosómicas, ¿no? Como el síndrome de Down, el síndrome de George, que tienen cierta predisposición para generar esa deformidad en la estructura del corazón, en la formación del corazón, embriológicamente en la conformación del corazón, y que va a generar una deformidad. Causas infecciosas también. Si durante el embarazo ha tenido una rubiola, ¿no? La gestante, u otras infecciones como el citomegalovirus, como ustedes ya saben, también van a predisponer a la aparición de cardiopatías congénitas. En general, chicos, esta clase sirve para hoy y para mañana. En general, tanto cianóticas como cianóticas. Ya hemos dicho que no me gusta a mí esa separación de cianóticas porque al final están todas ahí, ¿no? Se meten, se mezclan, pero para fines académicos en la literatura mundial de los libros sirve. Y bueno, es mi obligación así separarlo también. Causas infecciosas entonces también, ¿no? Alimenticias también, ciertas avitaminosis, ¿no? En la gestación, obviamente, siempre hablando de la gestación porque hay una relación ahí, ¿no? Madre-hijo, ¿no? Donde ahí está formándose el corazón y ahí es pues donde embriológicamente se producen los defectos, alteraciones. La diabetes también como causa de malformaciones congénitas, cardíacas. Obviamente los fármacos, ¿no? ¿Quién no ha conocido, ¿no? Los fármacos denominados teratogénicos, ¿no? Fármacos, la warfarina, por ejemplo, que no se le puede dar crédito del primer trimestre a una gestante. Lo primero que preguntamos nosotros los doctores, y tenemos miedo, por lo menos yo tengo miedo, no soy ginecólogo, tampoco soy clínico, me dicen, me llama mi familiar, mi hermana, mi prima, me dice, Wilfredo, ¿puedo tomar tal medicamento? ¿Le puedo dar tal medicamento a mi esposa que está embarazada? Y tengo que ir a la literatura a ver si no es teratogénico, ¿ah? Porque lo peor que puede hacer es hacerle daño a un bebé. Entonces, fármacos que están involucrados en los defectos congénitos del corazón, cardíacos congénitos. Tabaquismo, obviamente, el cigarrillo, ¿no? Claramente demostrado que produce trastornos congénitos en el corazón, producen cardiopatías congénitas, cianóticas, acianóticas, lo que sea. Las radiaciones, ¿no? Después de tanta investigación, después de tantas experiencias con radiaciones, después que cayó la bomba en Hiroshima y Nagasaki, como vieron que la población empezó a aparecer cardiopatías de tipo congénito, de tipo cianóticas, de tipo acianóticas, como causa. Entonces, en términos generales, por eso somos que como causas generales, en general, las cardiopatías congénitas tienen esas causas, ¿no? En general. Y lo mismo, en general, los síntomas y signos en las cardiopatías congénitas casi siempre se repiten. Y no la van a dejar de achuntar si dicen que un paciente les pregunta, ¿cuáles son los síntomas de un paciente? ¿Tiene SEIA? ¿Cómo se presenta un paciente con SEIA? Con disnea, ya está. Con cianosis, ya está. Con soplo, ya está. Con taquipnea, ¿no? El paciente respira rápido. Bueno. Con somnolencia, con palpitaciones, ¿no? El bebé bajo de peso, no crece, no se desarrolla.
porque claro, el gasto cardíaco está disminuido, entonces no crece, no se desarrolla. Ese es bajito, es chiquito, se enferma, se infecta rápidamente, las vías respiratorias se congestionan y se infectan. Aparece cansancio, aparece cefalea, aparece edemas, se repite. En las cardiopatías congénitas en general se repite. Son síntomas que están relacionados o con la estructura del corazón propiamente dicho o con lo que ocasiona secundariamente el problema cardíaco, como es congestión pulmonar, produce disnea, si produce agrandamiento del corazón y arritmias cardíacas, produce palpitaciones, ¿no? Y en los de pequeñitos, como él no te puede decir que me falta el aire, él no te va a decir que me está palpitando el corazón, que tengo taquicardia, él no te va a decir esas cosas, entonces tú vas a detectar que el niñito no crece. No, mientras los chiquitos están creciendo fondo estatural adecuado, el chiquito no crece. El chiquito de bajo peso, el chiquito es somnoliento, duerme todo el día, no despierta, entonces está cianótico, está azul. Bueno, ya pues, entonces ya tiene todo gastado, ¿no? Se tratará de una cardiopatía congénita cianótica o asiática. Creo que esa es la introducción más importante de la charla, porque después estas partes ya son puntualmente abocándonos a cada cardiopatía congénita. Y hay pues un sinnúmero de cardiopatías congénitas cianóticas y cianóticas también. Ahora vamos a hablar de las cianóticas. Bueno, vamos a hablar de algunas, ¿no? No es necesario de todas, porque hay cardiopatías congénitas cianóticas que nunca las van a ver. Son muy raras, extremadamente raras. Yo jamás la vi y no pienso verlas tampoco en mi vida. Pero sí van a ver una tetralogía de Fallot, pero sí van a ver un tronco arterioso, pero sí van a ver una transposición de grandes vasos. Algún día van a ver, ¿no? Si hacen cardiología, imagínate, si hacen cardiología como yo, vemos poco frecuente. Y ustedes que probablemente muchos de ellos no hagan cardiología, menos lo van a ver, pero tienen que conocer, por lo menos teóricamente, académicamente. Vamos a empezar la primera cardiopatía congénita cianótica que se llama tronco arterioso, ¿sí? ¿Por qué se caracteriza el tronco arterioso? Como ustedes pueden ver, normalmente el ventrículo izquierdo descarga su contenido en la aorta y el ventrículo derecho descarga su contenido en la arteria pulmonar. Embriológicamente eran un solo tubo que se imaginan y se separan después ambos tubos separándose uno de otro. Bueno, pues embriológicamente no hubo esa imaginación de este tronco arterioso y el niño nació con un solo vaso que sale tanto del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo, y que la forma en la cual, la única razón por la cual el paciente sobrevive es porque tiene un septum interventricular, tiene un agujero o un defecto en el septo que separa los dos ventrículos. Si no, pues no habría razón para que la sangre oxigenada con la sangre que no está oxigenada vaya a la circulación de los grandes vasos. Entonces, en el tronco arterioso, este es un ejemplo en lo que yo les decía, que las cardiopatías congénitas están, y sobre todo las cianóticas, están asociadas, coexisten. En este caso, coexiste un tronco arterioso, que es un solo vaso, con una comunicación interventricular, una C y B. El día de mañana vamos a ver que eso es una cardiopatía congénita, entre comillas, cianótica, ¿no? El día de mañana lo vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa, no? Obviamente, el niño nace así, se mezcla sangre que no está oxigenada con sangre que está oxigenada. Ambas salen conjuntamente a través de este mismo único vaso. Aquí se mezclan, obviamente, la saturación, que debería ser rica en oxígeno, que sale del ventrículo izquierdo, cae rápidamente su saturación. Acá la saturación normal del ventrículo izquierdo, que es 98-99%, y acá la saturación que es normal de la arteria pulmonar, el 45-50%. Probablemente aquí, cuando se mezclan los dos, la saturación es 70-75%. Esa sangre poco oxigenada
va al pulmón y va a la aorta, que es al circuito venoso. Obviamente, eso rápidamente se visualiza a través de cianosis. Entonces, cardiopatía congénita cianótica por mezcla de ambas saturaciones de oxígeno en la sangre a través del tronco arterioso. Entonces, la primera manifestación obviamente que vamos a tener, así como les había dicho en términos generales, de los pacientitos, de estos pacientes con tronco arterioso, que en general les había dicho más o menos como algo que se va a repetir, es la cianosis, ¿no? Obviamente se repite, ¿no? Cianosis, obviamente vamos a encontrar en el examen físico, dentro de los signos del paciente, un soplo sistólico, por la turbulencia que genera la salida de sangre de esas dos cámaras a través de ese defecto de comunicación interventricular, que gracias a Dios existe ese tabique, esa comunicación interventricular, porque si no sería incompatible con la vida, si no se mezcla la sangre a nivel del tabique interventricular que está comunicado. Obviamente no existen los ruidos cardíacos desdoblados, o sea, no hay desdoblamiento porque no hay válvula pulmonar ni válvula aórtica, es una sola válvula que está prácticamente haciendo que la sangre que sale de las dos cámaras no regrese a esas cámaras. Entonces no hay primer ruido, no hay segundo ruido con componente pulmonar ni con componente aórtico, es un solo ruido. Y obviamente como complicaciones posteriormente después aparecen palpitaciones por las arritmias que se generan producto de esta deformación cardíaca. Si sobrevive la persona o el paciente, obviamente va a referir disnea, va a referir cansancio, va a referir somnolencia, bajo peso al nacer, infecciones respiratorias frecuentes, y la historia se va repitiendo como toda cardiopatía congénita. Bien. Después vamos a hablar, o de una vez me gustaría más o menos hacer una introducción de cuál es la terapéutica en las cardiopatías congénitas en general. Obviamente las cardiopatías congénitas cianóticas en general tienen un soporte, ¿no es cierto? Un soporte médico que trata un poco las complicaciones, que trata un poco los síntomas, ¿no? Como es oxígeno para mejorar la saturación de la sangre, ¿no? Como es algunos vasodilatadores para mejorar la circulación sistémica, ¿no? Y terapias específicas para corregir ya el defecto, para corregir ya la aberración morfológica que existe en ese corazón. Y ahí ya tiene que ver la cirugía, ¿no es cierto? En el tronco arterioso puntualmente, obviamente lo que hace el cirujano, existe una cirugía, yo no soy cirujano cardiovascular, pero existe una cirugía para corregir y separar a través de una prolongación, no sé cómo lo harán, pero así dice la literatura, a través de una prolongación de un parche que separa la aorta de la pulmonar para que no sea un solo tronco, sino sean troncos separados. Y la sangre pueda separarse a nivel de otro parche en ese septum que está dividido, que está comunicado, mejor dicho, la comunicación interventricular, otro parche también que separe la comunicación de ambos ventrículos. Tronco arterioso, muy bien. Otra vez vamos con otra cardiopatía congénita también que está descrita en la tetralogía de Fallot, ¿no? Dentro de un poco las más frecuentes también cardiopatías congénitas cianóticas, ya sabemos que son raras. Entre las acianóticas y las cianóticas, obviamente, las acianóticas son más frecuentes, CIA, CIB, ductus, pero eso va a ser mañana. Dentro de las dentro de las cianóticas que son menos frecuentes, las más importantes son tronco arterioso, tetralogía de Fallot, que son las que ustedes deben saber. Bueno, entonces, bueno, esta resume en general las cardiopatías congénitas cianóticas que existen, ¿no es cierto? Tetralogía de Fallot, transposición de las grandes arterias,
síndrome del corazón izquierdo hipoplásico, arteria pulmonar, ventrículo derecho de doble salida, ventrículo único. Muy raro, chicos, pero igual. Atresia tricuspidia, tronco arterioso común, que ya hemos hablado, drenaje pulmonar venoso anómalo, que lo vamos a hablar, fístulas vasculares congénitas. Muy bien. Ahora sí, vamos a tetralogía de Fallot. Esta es una cardiopatía, chicos, que lo tienen que saber porque seguramente sí lo van a enfrentar. Alguna vez lo van a tener que enfrentar. Y créanme que son, como dice ahí, la asociación de 4 alteraciones morfológicas. Por eso se llama tetralogía de Fallot. Y hay otra que se llama pentalogía, ¿no? Que se agrega otro defecto. ¿Y por qué se caracteriza la tetralogía de Fallot? Que es la más frecuente, podría decir, de las cardiopatías congénitas cianóticas, incluso mucho más frecuente que la anterior, que se llama tronco arterioso, que ya lo hemos descrito. Y la tetralogía de Fallot se caracteriza por 4 defectos fundamentalmente. Primero, tiene que haber una estenosis del infundíbulo pulmonar. ¿Qué es el infundíbulo pulmonar? El tracto de salida del ventrículo derecho. Ese tracto de salida del ventrículo derecho está estrechado, está estenosado, muy frecuentemente asociado a una alteración de la válvula pulmonar, que podría estar incluso atrésica. ¿Qué significa atrésica? Poco desarrollada. A su vez, esta estenosis infundibular pulmonar está asociado a un defecto septal ventricular. Cuando hablamos de defecto septal ventricular, hablamos de una comunicación interventricular, un CIV, ¿no? A su vez, existe un cabalgamiento de la aorta. ¿Qué significa cabalgamiento de la aorta? ¿No? Que la aorta, en vez de estar cabalgando sobre el ventrículo izquierdo para que la sangre que proviene solamente del ventrículo izquierdo, cabalga justo en la unión entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, de tal forma que la sangre que recibe la aorta proviene de ambos ventrículos, muy parecido a lo que pasa con el tronco arterioso, pero en este caso solamente de la arteria aorta. Cabalgamiento de la aorta, ¿no? Y producto de esta estenosis del infundíbulo y de la válvula pulmonar que está afectada, el ventrículo derecho se hipertrofia, o sea, se engruesa, se hiperdesarrolla. Estos 4 componentes encontrados en un corazón nos dilucida que ese paciente sufre de una tetralogía del Fallot. Después se puede agregar una comunicación, una CIA, ¿no? Conductus, y ustedes, bueno, le pondrán cualquier otro nombre, ¿no? Pentalogía podría ser. Pero es frecuente la tetralogía de Fallot, frecuentemente encontrada, por eso se lo ha descrito como una entidad particularmente separada, ¿no? Bueno, y ahí está, ¿no? Vean cómo la arteria pulmonar. Entonces, primer componente es estenosis, ¿no? Este es uno normal. Miren cómo está el infundíbulo, el tracto de salida del ventrículo derecho. Aquí está estrechado, está estenosado, muy frecuentemente asociado a alteraciones de la válvula misma pulmonar o atresia de la válvula pulmonar, defectos de la válvula pulmonar. Entonces, primer componente, estenosis del infundíbulo. Segundo componente, este ventrículo, al tener un obstáculo a la salida de la sangre, empieza a hipertrofiarse, empieza a engrosarse, ¿no? Acá debería haber hecho un poquito más gruesito el dibujo, ¿no? Para decir que hay una hipertrofia del ventrículo derecho. Entonces, segundo componente, hipertrofia del ventrículo derecho. Tercer componente, cabalgamiento, dijimos, de la aorta. La aorta, miren cómo aquí en un corazón normal sale del ventrículo izquierdo, pero está separado del ventrículo derecho por un septum, un tabique que divide los dos ventrículos. Aquí el tabique está como incompleto y la aorta prácticamente cabalga en un septum
que está incompleto y que recibe sangre tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho. Por eso aparece cianosis en los pacientes con tetralogía de Fallot, ¿no? Porque la sangre, igual que en el tronco arterioso, está mezclándose a través de un septum incompleto y en una aorta que recibe sangre oxigenada y no oxigenada proveniente del ventrículo derecho. Y ese sería el cuarto componente de la tetralogía de Fallot. Muy bien. ¿Cuáles son las particularidades de la tetralogía de Fallot? Obviamente la cianosis, como toda tetralogía como toda cardiopatía congénita cianótica, obviamente la primera manifestación es la cianosis, ¿no? Pero tiene una particularidad la cianosis de la tetralogía de Fallot. Ahora, encima, para complicarles un poco más, chicos, les voy a decir que las cardiopatías congénitas no necesariamente se presentan en la misma severidad para una misma entidad. ¿Qué quiere decir? Una tetralogía de Fallot puede ser más grave que otra tetralogía de Fallot de otro paciente X. Es decir, si yo tengo un infundíbulo más severamente apretado, más severamente comprometido, con una válvula pulmonar más severamente comprometido, es un paciente más complicado que una tetralogía de Fallot que no tenga tanta severidad de esa estenosis de la arteria pulmonar. Es decir, que en una misma tetralogía de Fallot puede existir diferente complejidad en su manifestación clínica del paciente, ¿sí? Por eso es que su comportamiento a veces es muy diferente. Hay tetralogías de Fallot que duran nada en la vida, es decir, nacen y mueren. Hay tetralogías de Fallot que duran un tiempo más, semanas, meses, y hay tetralogías de Fallot que duran años, sin operarse, sin arreglarse, sin nada. Obviamente depende mucho de la complejidad en la cual la tetralogía de Fallot, los componentes que habíamos dicho de la deformación cardíaca, sean o no sean más severos. Si no son tan severos, ese paciente va a sobrevivir sin que se le haya hecho ninguna terapia de soporte. En cambio, aquel que tenga todo severamente avanzado, probablemente la posibilidad de sobrevida sea menor. Entonces, de ahí que los síntomas pueden ser, si yo les digo, el paciente con tetralogía de Fallot tiene cianosis, es mentira. Hay Fallot rosados. Si yo les digo, el paciente con tetralogía de Fallot hace disnea, no necesariamente, depende de la severidad en la cual los componentes están alterados. Por eso es que en general, por eso hablamos siempre en general, la cianosis es la manifestación clínica de la insaturación arterial de oxígeno. Eso sabemos. La cianosis, sea visible o no, depende del porcentaje de saturación arterial de oxígeno y de la concentración de la hemoglobina. Eso lo sabemos. Y por contracción del tracto de salida muscular del, obviamente, el ventrículo derecho, o por reducción de la resistencia sistémica deriva, hay un brusco aumento de la derivación de la izquierda y hay una crisis de cianosis. Esta es una particularidad de los